Muchísimas gracias, Alba. Excelente presentación. Vamos a dar un tiempo para las preguntas. Tenemos un micrófono en sala. Si quieren, empiezo yo para eh, mientras nos calentamos con las preguntas. Sandra, la primera pregunta. ¿Has visto algún cambio en las contracturas con las terapias modificadoras de la enfermedad o con los antimiostatínicos? A ver, en general con las terapias, en los AME1 no podemos responder a esa pregunta porque la trayectoria es nueva, pero a pesar de las mejoras a nivel motor y mejoras respiratorias, mejoras en la esperanza de vida y todo esto, pues las contracturas están y progresan. Y entonces en los AME1 pues es lo que te puedo decir, que están a pesar de ser tratados y que progresan. Los AME2 tratados, pues un poco lo mismo, están y progresan. Probablemente sean más tardías o sean menos severas que en la historia natural de la enfermedad o nos dé un poco más de tiempo a prolongarlas en el tiempo o a que sean de una evolución un poquito menos rápidas, pero están. Y en cuanto a los antimiostatínicos, es que no tengo muchos niños para comparar con los con los que no están con tratamiento con antimiostatínicos. Y yo creo que esa es una evolución que se irá viendo y que necesitamos más tiempo y más volumen de pacientes para saber si esa comparativa nos dice algo o no. Yo no tengo toda la experiencia de decir, pues sí, parece que mejor, parece que no. No podemos, yo creo que todavía contestar así con firmeza esa comparación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por allá. Hola, la pregunta es para la doctora Sandra. Mi hija es AME1. Hace un tiempo estuvimos valorando lo de la tenotomía. Se quedó ahí porque no lo hablé con la doctora Catinari, no había nada que nos convenciera. Ella ahora tiene 11 años, pues lo miraríamos como a sus 8 años, 9, no recuerdo muy bien. De hecho, tampoco no sabían cuál era el mejor momento, si más pequeña, esperar para más mayor. Me ha encantado lo que acabas de contar no me queda con la palabra, microtenotomía, como con una... Me gustaría saber en qué hospitales se está haciendo. Ya sé que has dicho que hay poquitos, pero para que nos des toda la información, si solo se hace en Madrid, nos venimos a Madrid o nos vamos a China, donde tú digas. A ver, esto es algo que pasa como con muchas cosas en los AME1, que es que como no hay tendencia, como no hay evidencia, como no hay, y la evidencia científica es lo que hemos hecho en el pasado, y el pasado de los AME1 es muy corto. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, con los trajes, que sabéis que les pongo trajes para la postura y tal, y mis compañeros me dicen, ¿y eso para qué lo pones? Pero si eso no tiene evidencia, pero si eso no está autorizado, pero si eso no se lo puedes prescribir. Pues no, pero todo lo que yo intento es ganar tiempo, mejorar con lo que tenemos a mano y con todo lo que les pueda aportar un poco. Entonces, en el tema de las APAIs, que es la tenotomía percutánea, yo viendo a los AME1 que evolucionaban algunos, no todos, a contracturas y que yo en mis mediciones iba viendo que eran progresivas, digo, es que ir a una tenotomía abierta o ir a una osteotomía esto no es para eso todavía. Es poco, es muy flexible, es un cuerpo que está creciendo y le tenemos que poder ofrecer algo que no sea invasivo, que nos permita seguir creciendo y que nos aprovechemos de que es flexible todavía. Entonces, aunque no hay evidencia, como os he contado, pues hablé con el cirujano del Hospital del Niño Jesús, el doctor Martínez Caballero, le planteé
un primer caso, le dije, mira, míralo tú, que tú eres el experto en hacer la técnica, ¿crees que podría valer? ¿Crees que se podría beneficiar? Y así empezamos un caminito de hormiga, que primero fue 1, luego fue 2, luego fueron 3, y entonces son pocos los niños y son muy seleccionados. Eso sí que os quiero insistir mucho con mayúscula y con rojo. No es para que vayan todos y no es para cualquier momento. Es el momento en que el médico que le sigue vea que esa contractura que no estaba hace un tiempo y que ves que tus mediciones va aumentando, pues es decir, esto lo tenemos que parar o intentar detener de alguna manera. Los niños que tenemos, que ya lo hemos hecho, han ganado recorrido, la técnica la han llevado, la mayoría la han llevado bien, el dolor posoperatorio lo han llevado bien, es con sedación, no es con anestesia general. Luego hay que hacer un intensivo de 3 semanas de estiramientos diarios, de posicionamiento y de tal, para que esto mantenga los beneficios. Y luego es verdad que después de un tiempo, cada niño es distinto, después de un tiempo pues hay que seguir estirando y a lo mejor tendríamos que volver a hacer otra tenotomía de los mismos tendones, de otros, pero es una cosa dinámica, viva, que se está moviendo y que no es la solución y que no es para siempre, pero el beneficio lo vemos. Entonces, bueno, estamos intentando, pero estamos intentando algo. Perfecto, gracias. El micrófono por aquí, por favor. Mientras llega el micrófono, yo le voy a preguntar a Alba, ¿cuál crees tú, según tu experiencia, que es la mayor dificultad para la adherencia a todo un programa de rehabilitación, de fisioterapia para las contracturas? Yo creo que el tiempo que disponemos por la tarde. Y es verdad que en niños más pequeños es más fácil y tienen más tiempo, pero llega un momento en el que pues en la adolescencia hay que estudiar mucho, hay que hacer deberes, que soy adolescente y que no quiero, que me niego, que sobre todo en el tema del flexo de cadera y de rodilla, pues hay algunos pacientes que directamente me dicen, si no voy a caminar, ¿para qué tengo que estirar? Entonces, pues hay que explicar muy bien que no pretendemos que haya un flexo cero, sino que por lo menos que no vaya a más, para evitar sobre todo pues, higiene, el dolor y la funcionalidad en el día a día. Pero a mí, en los pacientes que yo he tenido, sobre todo en los adolescentes, es donde más cuesta. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones, que están guay. Yo tengo varias preguntas. La primera es para la doctora sobre la microtenotomía. Si el trocito de la fascia que se rasga, ¿eso se regenera o se pierde? Eso es una pregunta. Y luego para Alba tengo 2 dudas. Una es, ¿cuál es la distancia mínima que tienen que tener los pies en el bíped para que sea esto efectivo y no perder la carga? Y el tema de cuando está fijado de columna y de cadera, ¿qué limitaciones tenemos en fisio? Si hay alguna cosa que hay que tener en cuenta que no lo estamos teniendo en cuenta. Gracias. La tenotomía de la fascia, bueno, tenotomía no, perdón, los cortes de la fascia del músculo que os he puesto la diapositiva, que es la parte, una capita muy finita, delgada que cubre el tendón, se rasga parcialmente, no es que lo rasgue ni lo corte, no es un corte total, o sea, son pequeñas incisiones que rasgan esa telita fina y que como liberan el tendón de esa capa que cubre el músculo, liberan la tensión, perdón. Eso provoca una reacción inflamatoria en respuesta a esos microcortes y en otras patologías se ha investigado que esos microcortes y esa reacción inflamatoria como que activan un proceso de reparación. Entonces, eso al final es una heridita que haces en la fascia. Genera respuesta inflamatoria, eso luego se regenera y se mejora. Y algunos artículos dicen que esa activación de ese proceso inflamatorio es beneficioso para esa zona, que es como activar un patrón reparador
en esos sitios. Pero no es que se corte ninguna estructura clum, 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 sino que son pequeñas heriditas. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, en el VIP depende del caso, entre 30 y 60 grados habría que posicionar. Y no sé cuál es la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? En cuanto a la fijación de columna y la cadera, después de la operación de escoliosis, ¿qué cuidados o qué limitaciones tenemos que tener en cuenta en la fisio, en la terapia? ¿Pero es una cirugía que acaba de realizarse o que lleva ya un tiempo? Desde marzo. De marzo de este año. Tendría que saber exactamente el caso. Al inicio sí que hay ciertas limitaciones y es verdad que simplemente por la fijación que tienen no se puede trabajar de la misma manera. No puedo trabajar, pues depende del paciente, ¿no? Pero no puedo hacer una flexión y extensión de cadera. Y no la voy a poder hacer nunca de esta manera, pero sí que la puedo hacer con mi espalda en extensión, ¿no? Después de la fijación. Entonces, en los primeros 6 meses sí que hay bastantes limitaciones y restricciones en fisioterapia, pero luego después desaparecen casi todas. Vale, muchas gracias. La abducción en el bipedestador, si son niños que no están operados y que no están luxados, se intenta que sea, en teoría, 30 grados en cada pierna. O sea, aquí es el 0, 30, 30. Pero si son niños que ya tienen las caderas luxadas y desplazadas, ya el 30 nos va a encajar la cabeza y les puede hacer daño. Ya no necesitamos ir a 30 porque ya la cadera está afuera. Y en los niños operados tampoco, porque ya la cadera le han puesto, bueno, son pocos, ya lo he dicho. Tampoco puede ser necesario hacer los 30. Eso es como una forma preventiva de tener la cabecita femoral metida donde tiene que ir. Pero entonces no nos sirve un standing bipedestador de toda la vida. Ya nos tenemos que ir a uno que habrá mucho de estos que se tumban, ¿no? En los pequeños que buscamos que las caderas sí que tengan que estar a 30-30, necesitamos un bipe que permita abrir las piernas, no los que tienen plataforma y que tienen un tope que no puedes abrir. Necesitamos en los AME, todos los bipedestadores tendrían que ser con piernas articuladas. Muchas gracias. Aquí al frente, Gracias. Tengo 2 preguntas. Una es, cuando se hacen los cortes esos en la microcirugía, luego el tejido, cuando se repara, ¿es tejido fibrótico o es tejido igual de sano que el de...? Es que no hay estudios pre y post anatomía patológica, pero en teoría, como son cortes pequeñitos, es como si te haces una herida con un papel. O sea, eso, la teoría es que se regenera y se repara. No es una herida ni un corte tan severo como para generar una fibrosis. Gracias. Y luego la segunda... Bueno, otra pregunta que me soplan, esta no es la mía. ¿Cómo cuántos grados se recuperan con esta cirugía? Depende de cada paciente y depende de lo que partimos. Y de la flexibilidad, o sea, depende de un montón de cosas, de la flexibilidad del tejido, de la fuerza del niño, de un montón de factores. Y no podríamos decir, pues más o menos vas a ganar 15 o 20 grados, pero se gana. Imaginaros que partimos de una cadera y de una rodilla que los mandamos a PAI con 25 grados, ¿vale? Que hemos perdido 25 grados. Cuando hacen la técnica, pues al menos 10 o 15 grados recién hecho conseguimos. Luego, eso no es que nos quedemos con esa ganancia, ojalá. Luego, claro, los estiramientos, el posicionamiento, la fuerza, lo dinámico que sea el niño, si puede andar, si no puede andar, pues luego con el tiempo y con los meses, a lo mejor esos 15 que ganamos se quedan en 8, pero ya no son menos 25, ¿vale? Ya hemos ganado 8, a lo mejor al año o al año y pico tenemos que volver, pero ya no partimos de menos 25 más lo que se nos vaya generando con el tiempo. O sea que,
bueno, es una forma de ir ganando años, de ir ganando recorrido y no perder. Y luego la otra pregunta que tenía era, si el músculo que flexiona es más fuerte que el que extiende, las contracturas te permiten estar sacándole partido a tu músculo más fuerte, de alguna manera. Estoy pensando sobre todo en brazos. Si quitas esa contractura, de repente el músculo flexor tiene que hacer más fuerza, tiene que hacer toda la fuerza desde la extensión completa hasta el rango que tenía antes. Entonces, ¿no podría tener como consecuencia que pierdas fuerza? Depende de la técnica que utilices para quitar ese flexo de codo. O sea, si un flexo de codo en esta posición para un niño débil es funcional, porque yo con este recorrido solo tengo que hacer esto, ¿vale? Para llegar a un objetivo. Pero si yo abro todo el recorrido, claro, en la fuerza muscular que tiene que hacer para vencer la gravedad en este ángulo tan abierto va a ser mayor. Entonces, por eso hay que especificar en cada niño, y además no hay ninguna técnica que te mejore de este flexo y que te lo deje estirado. No la hay y no se suele, o sea, no se hace. Y el APAI tampoco te va a dejar estirado, porque no es una tenotomía que te corten el músculo y ya se caiga. No se hace ninguna técnica que te haga toda esa extensión, y también lo tienes que estudiar en cada niño, hasta dónde vas a llegar y hasta dónde vas a ser funcional y hasta dónde no. Por eso hay que estar muy al lado de los cirujanos, porque no queremos esto, queremos un rango de mejora, pero con un objetivo siempre funcional, no anatómico ni radiológico, un beneficio funcional. ¿Alguna otra pregunta? Sí, al fondo, por favor. Gracias. Me ha parecido entenderos ambas que a veces con los peques se pueden usar las órtesis de manera pasiva. Creo que la doctora hablaba de dafos o pequeñas férulas en la mano incluso por la noche, cuando están los peques durmiendo. Os quería preguntar en qué casos se suele recomendar esto. Nosotras somos relativamente nuevas, diagnosticadas de este año. Mi hija tiene dafos que los usa para estar en el bipedestador, para hacer carga jugando en una mesa, pero nunca me han hablado de utilizarlos por la noche. Esto es cuando tenemos el recorrido del tobillo, que vemos que necesitamos mantener ese recorrido porque es limitado o lo estamos perdiendo, pues, y nos es insuficiente el posicionamiento de la articulación durante el día. También depende si camina, si no camina, si hace marcha asistida, si no la hace, pero habitualmente los de dormir es porque está siendo insuficiente durante el día, o a lo mejor son preventivos y solo los usamos por la noche y no los usamos durante el día, pero habría que saber para qué paciente y en qué momento. Pero cuando los usamos por la noche es porque ya tenemos que mantener incluso el tobillo a 90 grados de estiramiento por la noche, para no perder recorrido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a las dos por haber asistido hoy y por excelentes presentaciones. Muchísimas gracias.